Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día viernes 4 de junio. Hasta el día de hoy hemos confirmado 420.271 personas con la enfermedad, de los cuales se recuperaron 369.967. Lamentablemente han fallecido 9.744 personas, lo que hace una tasa de letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2.32%. Aquí podemos ver la curva de casos día por día de toda la serie desde el inicio de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, siempre recordando que no es el día que se reportaron los casos, sino es el día que verdaderamente se había tomado el hisopado del paciente para ordenarlos temporalmente como corresponde. Ahí pueden ver con bastante claridad que la semana que ya no esta, sino la anterior que ha terminado, ha sido una semana que tuvo un descenso de casos en relación a la semana anterior, y la última semana, que es la que está más en gris, está todavía cargándose los datos, pero se ve con bastante claridad que tiene menor volumen de casos. Cuando uno ve los casos, ya no día por día, sino agrupados por la media móvil de los últimos 7 días, eso es, cada día los casos del día, los 6 días previos, y se toma un promedio. Eso ayuda muchísimo a evitar los picos y valles del fin de semana o del medio de la semana. Pueden ver con bastante claridad que luego de aquella semana alta que tuvimos hace 3 semanas, que llegamos a un promedio diario de 2.700, hemos estado bajando en los últimos 10, 12 días de manera bastante consistente, de 2.700 casos de promedio al día de hoy, que estamos en un promedio diario de 2.200 casos. Cuando uno se fija por grupos de edad, de cada década de la vida, cada barra es una década de la vida, de 0 a 9, de 10 a 19 años y así sucesivamente, siempre vemos el mismo fenómeno. Es la enorme mayoría de los enfermos de esta enfermedad tienen entre 20 y 60 años, y la enorme mayoría de las personas que fallecen, que es la curva verde, tienen más de 60 años, sobre todo más de 70. Hasta el día de hoy realizamos 3.854.349 testeos en la Ciudad de Buenos Aires, 63% de ellos a ciudadanos porteños. Actualmente estamos con una tasa de positividad de 24% y alcanzamos una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de 49.195. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos diferenciando la estrategia de testeos de la ciudad. Como decía Fernán, se han realizado 3.854.749 testeos. Estos testeos se realizan en las distintas estrategias que tenemos en base a las características de la persona. Hemos realizado 452.403 testeos en las unidades febriles, las que están dispuestas al frente de los hospitales, son 22 en total, atienden entre las 8 y las 0 horas y destinamos estas unidades a aquellas personas sintomáticas que puedan realizar o que necesitan realizar algún examen complementario teniendo los hospitales de respaldo. En los dispositivos Detectar distribuidos en la ciudad, son 27 en total, se han realizado 509.315 testeos. Acá recomendamos acercarse a todas aquellas personas que han tenido contacto con un positivo al 7º día y se les realiza el test. De estos dispositivos también diariamente salen los equipos a testear a aquellas personas que realizamos el seguimiento telefónico, todos los positivos leves realizamos el seguimiento telefónico y también los contactos estrechos de estos positivos y le ofrecemos el testeo al 7º día. Tenemos los grandes centros de testeo donde realizamos 1.530.867 test. Estos centros de testeo funcionan entre las 8 y las 20 horas. Hay 2 centros que son La Rural y Costa Salguero que también se pueden acceder en auto, lo que facilita la posibilidad del testeo. Y por último tenemos las unidades móviles que testean en cada una de las comunas, son 15, están distribuidas en distintos lugares para dar mayor accesibilidad al test y está más referenciada a aquellas personas que tengan al cuidado personas de riesgo y sea mucho más seguro ese cuidado testeándose periódicamente. Aquí se han realizado 68.287 testeos. Continuamos con el informe de vacunación COVID con Fernán.
Bueno, gracias, Gabriel. Seguimos en la campaña del cuarto y quinto grupo, organizados por grupos de edad. Y en el día de la fecha comunicamos la apertura de esta nueva campaña, que es a todos los ciudadanos porteños entre 50 y 59 años podrán empadronarse y se les va a ofrecer la aplicación de las vacunas en dos etapas. Una primera etapa que empieza hoy, que está en este momento abriéndose el empadronamiento, que son todos aquellos ciudadanos porteños de 55 a 59 años de todas las condiciones. De cualquiera de las personas que tengan esta edad en la ciudad se podrán empadronar y se les va a ofrecer un turno seguramente en los próximos días. Luego la semana que viene, de acuerdo a cómo venga el flujo de vacunas, comunicaremos rápidamente la apertura del empadronamiento del segundo grupo, que sería de 50 a 54. Por supuesto, para poderlo hacer como siempre en la página buenosaires.gov.ar/vacuna55, ahí van a poder ingresar y van a poder llenar sus datos y estar listos para recibir la oferta del turno. Hasta el día de hoy recibimos 1.330.312 dosis de vacunas en la ciudad de Buenos Aires. De ellas aplicamos ya 1.214.526, que es el 91.3% de las que hemos recibido. El resto son todas vacunas que ya están dispuestas para turnos que hemos dado para el día de hoy y para los días de fin de semana. Hasta ayer a la noche habíamos alcanzado vacunar al 31.14% de todos los porteños. Ese es un dato muy significativo y vamos a seguir intensificando la estrategia de alcanzar a la mayor cantidad de porteños. Sabemos que tenemos que llegar como primer objetivo al 40% de los porteños y luego, por supuesto, al 70% para alcanzar una protección más integral de toda la sociedad. Si uno toma la población que es de riesgo, el 1.200.000 porteños que tienen más riesgo de hacer una enfermedad grave y mortal, de ellos ya hemos vacunado al menos con una dosis al 76.61%. Y si uno toma con dos dosis, hemos vacunado con dos dosis al 9.35% de todos los porteños, que es el 23.37% de aquellos porteños que tienen más riesgo de tener una enfermedad grave. Cuando uno ve grupo por grupo de trabajadores de la salud, ya vacunamos con al menos una dosis a 202.093 trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales 147.627 ya han recibido la primera dosis. Y aquí, al igual que a las personas de edad, les recuerdo que en los próximos días, seguramente para el fin de semana, estará saliendo un avión para buscar en Rusia algún cargamento de Sputnik V del componente 2, y la semana que viene, si ese avión nos distribuye las vacunas, vamos a estar llamando a aquellos que tienen el primer componente de Sputnik que están esperando su segundo componente. Probablemente la semana que viene sea el momento que los podamos llamar y les podamos ofrecer la vacunación. En cuanto a trabajadores de la educación, ya hemos vacunado con al menos una dosis 54.508 personas. En estos días, hoy y mañana, tenemos una gran cantidad de turnos asignados para trabajadores de la educación para poder completar hasta el día domingo la totalidad de ellos que puedan haber recibido la oferta de un turno. Y de estas 54.508 personas que ya se vacunaron, 15.458 ya tienen el esquema completo. En cuanto a mayores de edad, de 60 años y más, ya hemos vacunado con al menos una dosis 589.660 personas, de los cuales recibieron la segunda dosis 117.118. Aquí es válido lo mismo que dije con los trabajadores de la salud, que seguramente la semana que viene tendremos la oportunidad de ofrecerles un turno para los que están esperando el segundo componente de Sputnik. Y en cuanto a los grupos, el resto de los grupos estratégicos que tenemos, les recordamos que las personas con condiciones de riesgo de 18 a 59 años, ya vacunamos 77.928. Vamos a tomar estos próximos 3 días hasta el domingo para completar la vacunación de todo este grupo. Por supuesto que luego pueden seguir inscribiéndose los que aún no se hayan inscrito, pero todos los que ya se han empadronado van a recibir una oferta de un turno para estos días que quedan. Los trabajadores de la seguridad hemos vacunado con el primer componente 5.846 personas.
y los trabajadores de desarrollo humano, territoriales, de los comedores, han sido vacunados hasta el día de hoy 2.586 personas. Paula. Sí, gracias, Fernán. Buenos días. Un poco en la línea que está comentando Fernán y desagregando la vacunación, como ha sido en los adultos mayores, hemos aplicado 637.061 dosis en lo que son las postas que están distribuidas por toda la ciudad. En las residencias de tercera edad, o como siempre digo, en algunos lugares que no necesariamente son geriátricos, sino quizás algún lugar de rehabilitación crónica, etcétera, que viven personas que son adultas mayores, hemos aplicado 18.483 dosis. Y en los domicilios, aquellas personas que así lo han solicitado porque tienen alguna dificultad para poder trasladarse a las postas donde disponemos la vacuna, llevamos aplicadas 4.393 dosis. Acá, es importante recordarles siempre que tengan un canal o que hay un canal para que puedan hacer alguna consulta cuando a veces luego del empadronamiento hay alguna dificultad finalmente para acceder al turno, sea tanto para la primera dosis o para la segunda dosis. Hemos visto, por ahí recibimos algún comentario en relación a aquellas personas o que han tenido una dificultad al llegar a la posta porque tienen alguna alergia o que finalmente no les ha llegado el turno a su correo. Bueno, nos pueden tanto llamar al 147 para que sea derivada específicamente esa consulta y se le pueda dar una respuesta rápidamente, o dejarnos un mail al mail que se ve ahí, que es consulta.vacunacovid@buenosaires.gov.ar. Todas estas personas, al haberse empadronado ya, tienen prioridad a la hora de que nosotros recibimos esa consulta o ese reclamo para que no puedan perder más tiempo del que a lo mejor al salirse del proceso han sufrido lamentablemente. Por último, contarles cómo vamos con la campaña de vacunación antigripal. Se han vacunado 200.375 personas con esta vacuna ya y hemos asignado para estos días 6.353 turnos. Se han empadronado 199.358 personas y todos han accedido y pueden acceder a esta vacuna a través de la solicitud de un turno en la página buenosaires.gov.ar/gripe y elegir aquel lugar que les quede más cómodo, más cerca de la casa o del trabajo. Tienen 56 centros en total para poder sacar el turno, elegir el turno. Uno de ellos es un lugar donde, así como hay para COVID, pueden acercarse en automóvil sin tener que bajarse del mismo y ser vacunados en ese lugar. Nada más, creo. Muchas gracias. Hola, ministro, doctores, ¿cómo les va? Soy Marcela Ojeda de Radio Continental. Doctor Quirós, estos descensos leves que usted viene mencionando en los últimos días aquí que nos encontramos en las conferencias de prensa, ¿son de alguna manera lo que esperaban desde el gobierno de la ciudad? Estamos hoy, según el último reporte, en 1.700 nuevos contagios. Si es a estos días de las restricciones lo que estaban esperando usted como autoridad sanitaria de la ciudad. Y por otro lado le quería preguntar, dijo usted recién que el 76% de los 2.200.000 personas dentro de los grupos de riesgo hoy ya están vacunados por lo menos con la primera dosis. ¿Cuándo calcula usted entonces que estos 2.200.000 personas van a estar totalmente vacunadas? Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Marcela. En cuanto a los descensos, nosotros hemos tenido dos mecanismos principales de descenso estos últimos 14 días. Lo primero que vimos es la semana anterior, un descenso verdaderamente leve que tuvo que ver con, por supuesto, el avance de la vacunación, la intensificación de los testeos, pero también con que la semana anterior, dado la enorme visibilidad y discusión pública sobre cómo estaba evolucionando la pandemia en el país, naturalmente la gente siempre refocaliza y vuelve a hacer un esfuerzo particular para los cuidados, ¿no? Así que la semana anterior ya veníamos teniendo algún descenso de casos en la ciudad, pero luego, a partir de esta semana, empiezan a impactar los descensos vinculados al fuerte el esfuerzo que hemos hecho entre todos para este cierre de 9 días, ¿no? Así que lo que estamos viendo ahora esta semana tiene que ver con un descenso que es un poco más pronunciado que el de la semana anterior y que seguramente es la respuesta a la intensificación de las limitaciones de la interacción social que hemos tenido todos estos días.
Así que nosotros lo que estamos esperando es que los casos, por supuesto, sigan descendiendo. Estamos buscando estar en un promedio por debajo de 2.000 como primer objetivo. Y luego seguir evaluando semana a semana, día a día, a cómo siguen el nivel de contagios, siempre entendiendo que, dado que estamos en un periodo muy intensivo de vacunación, hay una cierta competencia entre acelerar más la vacunación que los casos y poder llegar a un nivel de vacunación de la población, sobre todo la de riesgo, suficiente para que los nuevos enfermos no generen tanto daño, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Por supuesto que sí, la temporalidad es así. Esperamos que la semana que viene se pueda sostener este descenso, sobre todo concentrados en que esta semana podamos seguir haciendo el esfuerzo social de cuidar al máximo las interacciones sociales que podemos evitar, ¿no? Que son básicamente las que hacemos en lugares cerrados, mal ventilados, y que podamos mantener el cierto nivel de actividad, que es el que tiene la ciudad en este momento, pero sin realizar encuentros ni sociales, ni familiares, ni laborales en lugares donde nos pudiéramos contagiar. Y luego, en términos de cómo estamos con los grupos y las vacunaciones, nosotros vamos evaluando semana a semana y mes a mes dónde está generándose el daño en la sociedad. Sabemos que los grupos de riesgo hay experiencia internacional que demuestran quiénes son y por qué hay que vacunarlos primero. Y luego vamos evaluando semana a semana de dónde está generando el daño de la enfermedad. Lo que hemos visto en el último mes, que ha habido un número significativo de personas entre 50 y 59 años que han tenido enfermedades más graves, incluso que han requerido terapia intensiva, incluso algunas mortales, y por eso hemos tomado la decisión de, en este momento, luego de los grupos de riesgo específicos, abrir rápidamente la campaña de 50 a 59 para proteger ese grupo social. Y una vez que hayamos completado esa acción, vamos a evaluar nuevamente y vamos a comunicarle a la sociedad cómo sigue la campaña. ¿Qué tal? Buenos días, ministro Quirós, Batistela, Cingoni. Fabián Waldman para FM La Patriada. En primer lugar, preguntarle, doctor Quirós, ¿qué significado tiene estratégico para la Argentina la posibilidad de producir y envasar directamente la vacuna Sputnik? Conocemos hoy la videoconferencia, se va a lanzar entre el presidente Alberto Fernández y Putin. Y por otro lado, conociendo la obsesión que tiene usted y el gobierno de la ciudad por la vacunación, ¿no cree que sería más útil que desde Juntos por el Cambio apoyaran, instaran a la vacunación al margen de pedir investigaciones y no insistir con que no hay vacunas, con ese discurso que la gente ya no lo ve? Porque todos sabemos y conocemos que tenemos un familiar, algún pariente vacunado en estos momentos. ¿No cree que sería más útil, inclusive para su tarea, que dejaran de insistir con agredir la vacunación y el proceso vacunatorio? Muchas gracias. Gracias a vos, Fabián. Voy por la segunda porque es más corta. Nosotros lo que creemos que es útil es procurar vacunas, traerlas a la Argentina, distribuirlas a las jurisdicciones y que cada jurisdicción se ocupe de aplicarlas rápidamente en un orden claro, preciso, transparente, que la gente pueda comprender y por lo tanto que podamos ir avanzando rápidamente. Eso es lo que creemos que es importante. Y nosotros de nuestra parte hacemos eso. Presentamos una estrategia de vacunación bien clara. Fuimos cumpliendo paso a paso, grupo por grupo, tal cual lo habíamos dicho, y así vamos a seguir, y eso es lo que creemos que tenemos que hacer los funcionarios que estamos a cargo y somos responsables del cuidado social y ciudadano. Y después del primer punto yo creo que es muy importante lo que vos dijiste, lo que comentaste sobre la producción nacional. Yo creo que allí hay un conjunto de acciones que son tremendamente relevantes para la Argentina y yo festejo y me parece muy bueno el avance en este sentido con las diferentes vacunas. Primero porque la transferencia de tecnología, el desarrollo científico-técnico en salud es un componente esencial para cualquier país moderno. Segundo, porque te da, por supuesto, capacidad de construir un recurso humano más calificado. Y tercero, porque te da la capacidad de la producción local, que siempre te da más independencia o autonomía en el manejo. Ahora esta primer comunicación hace a lo que significa el fraccionado y el envasado, que es importante porque es un primer paso de aprendizaje en el complejo proceso de producción de una vacuna, pero seguramente lo más relevante de todo será cuando podamos tener una planta con un bioreactor y poder fabricar directamente el antígeno aquí en la Argentina, que entiendo que es lo que están planeando para los próximos meses o el próximo año.
Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. La ministra Bisotti dijo que hay una obsesión con Pfizer. Sanitariamente le pregunto, ¿es una obsesión el planteo hacia el gobierno de que se lleve un acuerdo con una de las firmas más importantes del mundo, si no es la más importante del mundo, para que haya más vacunas? Bueno, esa es una pregunta, si sanitariamente me lo puede responder. Políticamente lo dijo seguramente ayer el jefe de gobierno. Y por último, ayer también el vicejefe de gobierno porteño afirmó que si se cumplen los objetivos que usted contó hace un ratito, se puede hablar de una nueva normalidad en la Ciudad de Buenos Aires o al menos flexibilizar actividades. Pensando en ese horizonte que usted muchas veces focalizó, ¿se puede decir que después del 12 de junio, cuando termina el DNU presidencial, se esté yendo a ese punto? Gracias. No, gracias a vos, Nicolás. Del primer punto es, la mirada sanitaria de las vacunas es una sola y yo creo que la ministra Bisotti y todos los 24 ministros de las jurisdicciones tenemos una mirada idéntica, que es cuanto más rápidamente mayor cantidad de vacunas vengan a la Argentina y a cada jurisdicción, más rápidamente somos capaces de aplicarla, más rápidamente somos capaces de tener protección inmune y más rápidamente vamos a tener una ciudadanía que esté más protegida y que sufra menos esta catástrofe de esta pandemia tan prolongada y tan dolorosa que estamos viviendo. De manera que ahí creo que no hay ninguna interpretación sanitaria diferente. En cuanto a cómo vemos el futuro, qué esperamos como hitos en el futuro, vos comentabas algo que es importante, alcanzar la vacunación de al menos una primera dosis, porque después tenemos que rápidamente, en la medida que se cumplan los tiempos de las 12 semanas, hay que aplicar la segunda dosis, ¿no? Pero alcanzar la vacunación de al menos la primera dosis del 40% de la sociedad, que es más o menos en la ciudad, vacunar a todos los grupos de riesgo. Alcanzar ese primer objetivo es importante porque Inglaterra, la experiencia inglesa, en parte la experiencia israelí, aunque fue con 2 dosis, mostraron que cuando uno alcanza el 40%, el comportamiento epidemiológico cambia. No es que se resuelve, pero el comportamiento epidemiológico cambia. Por supuesto, siempre recordando que con una sola intervención esta pandemia no se controla, ¿no? No es solo con la vacuna, no es solo con las medidas de restricción, no es solo con el testeo, no es solo con el uso de la tapabocas. Es un conjunto de medidas coordinadas y que cooperan entre sí. Ahora, nosotros vamos a terminar seguramente para mitad de junio, como bien dijiste vos, de alcanzar ese primer objetivo, que no va a resolver el problema, pero nos va a poner en una posición un poco más protegida. Pero hay que recordar siempre que el efecto biológico de la vacuna se ve 2 a 3 semanas después. Es decir, que nosotros recién para fin de junio o principios de julio vamos a poder empezar a ver el efecto de esta campaña intensiva de vacunación que estamos haciendo estos días. Ese es un primer objetivo bien claro. El segundo objetivo claro es alcanzar el 70% de la vacunación de la Argentina, o porteña en particular, de lo que yo soy responsable. Así que, y por supuesto que una vez que alcancemos valores de ese tipo y estemos entrando en condiciones climáticas que nos permitan volver a aprovechar el espacio abierto y evitar mucho más o la mayor cantidad posible de espacios cerrados, seguramente la situación va a ser claramente diferente a lo que hemos estado viviendo todo este tiempo. ¿Qué tal, ministro? Buen día, Hernán Mundo de Radio Nacional. Quería preguntarle, por supuesto, respetando los órdenes que se van dando dentro del esquema que tienen de vacunación, pero de repente para gente que está escuchando, ¿qué perspectivas hay en materia de vacunación para los adolescentes? Si están esperando la llegada de otra vacuna, como puede ser la vacuna de Pfizer, con experiencias que se van dando, por ejemplo, en países de Europa, ¿qué tienen en mente para ese grupo de la población? Y por otro lado, quiero preguntarle, ministro, hay personas que han recibido el año pasado la vacuna contra el neumococo. Me gustaría saber qué perspectivas hay de la llegada de dosis para la aplicación, porque hay gente que se da el antigripal, pero les dicen que tienen que esperar la llegada de dosis a la ciudad de Buenos Aires. Gracias. No, por favor, Hernán. Del tema del orden de las vacunaciones es muy importante que esta es una campaña de vacunación que hay que respetar estrictamente por las razones de accesibilidad que hay en el mundo. Hay que respetar estrictamente el orden de los grupos de riesgo, ¿no? Así que nosotros todavía estamos por alcanzar la primera dosis para todos los grupos de riesgo. Luego tenemos que garantizar la segunda dosis para los grupos de riesgo, la primera dosis para los grupos que tienen un riesgo intermedio, como son en este caso personas de 50 a 59 años, algunos grupos especiales que todavía nos quedan pendientes de poder poner en el calendario de la campaña,
Cuando completemos todo ello, iremos bajando por edad en la vacunación y por supuesto que las edades irán descendiendo. Seguramente para cuando nosotros estemos a la altura de las personas de la edad que vos proponés, habremos ya avanzado mucho en la investigación clínica de las diferentes vacunas en personas adolescentes y sabremos bien la seguridad y la eficacia de las diferentes vacunas. Como bien decís vos, hasta ahora las publicaciones en adolescentes se restringen solamente a vacunas ARN mensajero, pero seguramente en los próximos meses tendremos información sobre todas y en base a eso definiremos cómo continúa la campaña, que por supuesto no será una definición de la ciudad, sino será una definición de la Argentina, ¿no? A través del Ministerio de Salud de la Nación y la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Y luego nosotros estamos vacunando nuestra campaña para gripe y para neumococo. Hay una de las vacunas del neumococo que está esperándose la entrega de mayor cantidad. En la medida que nos llegue el acceso a las vacunas, nosotros rápidamente, como siempre, las distribuimos en nuestros vacunatorios, que ya presentó la doctora Cingoni recién cuáles son. Todo el lugar donde vacunamos para la gripe, ofrecemos la vacuna para el neumococo. Hoy tenemos una de ellas. En la medida que nos den la segunda, rápidamente la vamos a poner para poder aplicársela a todos los ciudadanos que se quieran vacunar. Muchas gracias.